Thank you very much. Muchas gracias. Gracias, Sandra, por esa introducción tan amable. Y a Camacol y a todos ustedes por esta invitación de venir a Colombia. Uno de mis sitios favoritos en el mundo. En los últimos 5 años he podido conocer cada vez mejor a su país y he podido visitar antes a la ciudad de Cartagena, también Medellín, Bogotá y Barranquilla. Espero a futuro poder trabajar mucho más con Colombia y Latinoamérica. Quisiera hacer 2 cosas en el tiempo que tenemos juntos. Primero, les quisiera dar una idea de la clase de revolución económica y social que estamos viviendo. Y diría que esa revolución y la naturaleza de nuestra economía que estamos todos viviendo es parte de lo que está haciendo que las ciudades sean de tanta importancia. Y realmente son 2 transformaciones muy fundamentales en la forma que trabajamos, en la forma que están organizadas nuestras economías, en la forma en la cual creamos valor, en la forma en la cual vivimos nuestras vidas y en las comunidades en las cuales deseamos vivir y criar nuestras familias. Hay estas 2 transformaciones muy vinculadas que cambian el mundo en el cual vivimos. Aunque no soy experto en su industria, yo tengo un doctorado en urbanismo, pero creo que están teniendo efectos muy profundos en cómo están cambiando la industria de infraestructura debido a los cambios en movilidad y estilo de vida que nos traen. La primera transformación más fundamental es una transformación en la forma en la cual vivimos y trabajamos, la forma en la cual están estructuradas nuestras economías y cómo nosotros como seres humanos creamos valor y prosperidad. No tienen que haber estudiado historia para hacer esto, pero pensemos y vayamos hacia atrás en el tiempo y pensemos en todos los ancestros humanos que vinieron antes de nosotros. Miremos los edificios más antiguos de Cartagena y la muralla y el mar. Por casi todo el tiempo que llevamos en este planeta, nuestros recursos han sido muy delimitados físicamente. Los recursos naturales, donde la tierra es fértil, donde el ganado puede sobrevivir, donde podemos pescar, puertos naturales. Estos son regalos que fueron muy importantes para nuestra productividad y prosperidad. Y si vamos hacia atrás tan solo unos pocos cientos de años, en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, casi todos nosotros vivíamos y trabajábamos en sociedades basadas en agricultura, en granjas. 250 o 300 años en el pasado, dependiendo de dónde estábamos, hasta 100 años en Norteamérica, empezamos a vivir una revolución importante en la naturaleza de nuestras economías, empezando en el Reino Unido, pasando a Europa, partes de Italia, Ámsterdam, pasando al Nuevo Mundo, Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, y empezamos a vivir una revolución industrial, cosa que cambió dramáticamente nuestros prospectos económicos. Durante la revolución industrial, nuestra productividad incrementó inmensamente y empezamos a utilizar equipos y tecnología para complementar el trabajo manual y ampliamos la vida humana con los avances en medicina. 2 veces desarrollamos tecnologías para movilizar a las personas, carrozas, vías, metros, automóviles. Mas, sin embargo, durante toda esa revolución industrial, lo que empoderó esa economía siguió siendo la misma receta antigua que se avanzó hasta cierto punto de combinar materia prima como el acero
y mineral de hierro y petróleo con la mano de obra. Nuestras economías hasta recientemente fueron economías empoderadas físicamente, afianzadas en la tierra y en los suelos y en la finca raíz. Pero en los últimos 20 o 30 años hay algo fundamental que ha empezado a cambiar, que muchos grandes pensadores, investigadores, sociólogos, economistas y filósofos han buscado comprender. Por un tiempo teníamos un nombre muy curioso para él. Lo llamamos la desindustrialización. Empezamos a pensar que nuestras economías se estaban desindustrializando a medida que las fábricas empezaban a cerrarse. Y la gente decía, estamos cambiando de una economía industrial a una postindustrial. Estamos pasando a una economía del conocimiento, ciber, digital. Y comprender esta primera revolución fue algo que me afectó mucho como joven académico e investigador. Me motivó a escribir un libro que se llama El auge de la clase creativa a principio de este siglo. Y créanme, si llegan a comprar mis libros, estaba firmando algunos afuera y lo ponen en su mesa anoche, será como el mejor mes de dormida que tendrán. Así que no debo entrar en detalle del contenido de esos libros, pero les voy a contar lo que aprendí en las últimas décadas, buscando comprender lo que es fundamentalmente nuevo en esta transformación. Cuando las personas observaban la era industrial, pensaban que nuestra economía estaba empoderada con la mano de obra. Los economistas clásicos decían que lo que hacían diferentes a los seres humanos que animales y otras especies en la Tierra era el hecho de que podíamos utilizar nuestra fuerza física y talento y habilidades y nuestra habilidad de manipular materia prima para crear cosas. Nuestra capacidad de utilizar nuestras habilidades para transformar la naturaleza era lo que nos hacía humanos, pero creo que algo quedó por fuera. Tengo 2 hijas y me lo demuestran cada día. Y si tienes hijos o los ves jugando, esto lo sabrás de forma intuitiva. Lo que hace que los seres humanos sean lo que son y lo que realmente crea valor no es nuestra fuerza física ni la tecnología que producimos, ni los edificios que construimos. Y las personas hablan del auge de una economía de conocimiento, y donde el conocimiento es lo que impulsa el avance y el progreso. De hecho, es algo mucho más básico que eso, lo que mueve y avanza nuestra economía. Y cuando empecé a escribir este libro, me encontré caminando por la biblioteca en la universidad y mágicamente, instintivamente un día, saqué un volumen de la estantería y lo abrí. Está escrito por un psicólogo muy famoso que ahora se ha vuelto un amigo muy querido. Y hay un pasaje ahí que me afectó profundamente. Y dice, si tú conoces a un gran CEO, un gran líder de una empresa de construcción, un magnate del ámbito de la construcción o un gran visionario como Steve Jobs, un líder transformacional o un gran artista como Andy Warhol o Picasso, o un gran músico como Louis Armstrong o Jimi Hendrix, mi propio ídolo, te has encontrado con la misma clase de personas, porque hay un hilo conductor entre ellos, el tecnólogo, científico, visionario, músico, artista o gran diseñador. Todos son personas creativas. Eso es lo que impulsa nuestra economía. Y en las últimas décadas se ha ido manifestando. Ya no somos una economía industrial ni de conocimiento ni de tecnología simplemente, sino que somos una economía plenamente creativa. Lo que nos impulsa como sociedad y economía es algo que dijo Sandra, el talento humano
manifestado como creatividad humana. Permítanme darles algunas estadísticas que les ayudarán a comprender el alcance de esta transformación económica. En el año 1900, no hace mucho, ese fue el año en el que mis abuelos zarparon desde el sur de Italia, los 4, sin educación formal. Mis 4 abuelos sin educación formal, ni un día en clase. Zarparon desde el sur de Italia, de la provincia de Avellino, hacia el puerto de Nueva York. En ese año, ya sea que uno viviera en Colombia o Canadá o Alemania o el Reino Unido o Estados Unidos, más del 50% de toda la fuerza laboral trabajaba en una granja. Menos del 5% de todos nosotros en las economías más avanzadas eran miembros de lo que yo llamo la clase creativa. Desarrollo de empresas, finanzas, las profesiones como derecho, educación, salud o las artes, música, artes, diseño, entretenimiento y los medios. Del año 1900 a 1950 hubo un terremoto. Esta es una estadística deslumbrante. Para el año 50 en Estados Unidos, menos del 5% de la fuerza laboral está involucrado en trabajos de agricultura. Ahora más de la mitad de las personas en ciudades avanzadas trabajaban en las industrias de manufactura. Menos del 10% eran miembros de la clase creativa. Empezando los años 80 empezamos a ver un cambio en todo el mundo pasando a la clase creativa. Inicialmente se vislumbra en las economías más avanzadas y a partir de ahí empieza a esparcerse rápidamente. En mi país, Estados Unidos, creamos más de 30 millones de nuevos trabajos en el sector creativo de la economía. Y ni siquiera en la crisis económica esto se ha visto reducirse. Hoy en día, usando el país de Estados Unidos a modo de ejemplo, 1% de la fuerza laboral trabaja en agricultura y 5% en fábricas. Más de una tercera parte de la fuerza laboral de todo el país son miembros de la clase creativa, investigadores, innovadores, empresarios, profesionales y creativos culturales. En los países más avanzados del mundo, como Singapur, Suecia, Noruega, Dinamarca, Australia y Nueva Zelanda, ya el 45% de la fuerza laboral está llegando al punto donde ya el 45% de la fuerza laboral son miembros de la economía creativa, una economía que no lleva más de 30 años, y en centros metropolitanos que lideran el 50, 60 o hasta 80% de la fuerza laboral participan en la economía creativa y son miembros de la clase creativa. En Sudamérica, la economía creativa se ha transformado, explotado. Su presidente, que es un hombre joven, tuve la oportunidad de conocerlo, escribió un libro que se llama La economía naranja. Y ese libro, escrito por su presidente actual, trataba, cuando estuvo en el Banco Interamericano de Desarrollo, habla del auge de esta nueva clase de economía en Latinoamérica y sus implicaciones para su futuro desarrollo. Él y sus colegas documentaron una economía creando millones de puestos de empleo. Nuestras propias estadísticas muestran que en toda Latinoamérica entre el 20% y el 30% de la fuerza laboral ya está involucrada en la economía creativa. Y el crecimiento de esta economía va a impulsar y acelerar en las próximas décadas. Ahora bien, cuando las personas me oyen hablar de la economía creativa, a veces
malinterpretan lo que digo, así que quiero ser muy claro. Piensan que de lo que estoy hablando es una economía muy pequeña de una élite, una economía compuesta de ingenieros con alta paga, artistas y músicos muy bien pagados. Y algunos de mis críticos dicen, ¿cómo puedes construir una economía en torno a eso? Y uno de mis críticos, a modo de chiste, dijo, Florida sí piensa que se puede tener toda una economía de los que están con cosas de tendencia, los gays y muy pocos más. Pero estoy aquí para decirles que todo ser humano es creativo, sin importar si trabajas en una granja o una fábrica o haciendo un servicio rutinario, preparando alimentos, conduciendo o asistiéndoles en un hotel. Todo ser humano es creativo. La realidad es que debemos alimentar ese fuego creativo que existe en cada uno de nosotros. Cuando miro este salón, quedo asombrado. Veo el liderazgo que tiene esta organización, cómo se transforman las sociedades. La observo a usted, señora ministra. La creatividad abarca todas las categorías sociales de género, etnicidad, orientación sexual, que nosotros como seres humanos nos hemos autoimpuestos. La creatividad no le importa el género, porque es igual para ambos géneros, no le importa la identificación sexual o la raza o la edad, simplemente no le importa. Y por eso encontramos que las partes más innovadoras del mundo son aquellas partes del mundo que estén más abiertos a las diferencias. En Silicon Valley y la zona de San Francisco, que sigue teniendo la tasa más alta de formación de startups del mundo, hasta la mitad de los fundadores de los startups no nacieron en Estados Unidos. Son personas de Colombia, Latinoamérica, Asia, China, la India. La creatividad requiere tolerancia, diversidad y tener la mente abierta, pero esto no lo aprendí de leer o escribir libros, sino de mi padre. Se llamaba Lewis Florida y nació en el año 21 en New Jersey, hijo de esos 4 inmigrantes italianos. Mi padre no tuvo la oportunidad de ir a secundaria ni a universidad, porque el día que cumplió 13 años, que es cuando se podían tener papeles de trabajo, se excusó de su aula de clase y pasó a la oficina de empleo en Nueva York y recibió un permiso de trabajo para ir a trabajar en una fábrica. Si entras en avión a Nueva York, ves las grandes fábricas trabajando en gafas muy parecidas a estas. Y cuando era un chico joven, era bastante precoz y bastante molesto. Y quería saber a qué se dedicaba mi padre, así que le suplicaba llevarme con él a la fábrica. Y mi padre fue muy inteligente, decía, yo trabajo en la fábrica para que tú no lo tengas que hacer. Es mi trabajo ir a la fábrica y el tuyo educarte para que tengas mejor futuro. Pero a veces lograba convencerlo el sábado y viajábamos hasta llegar a su fábrica y habían cientos de latinos, hispánicos, personas de raza negra, judíos, alemanes trabajando ahí, manufacturando las gafas y me fascinaba la tecnología, las máquinas de extrusión plástica. Y mi padre me veía y él me dijo algo, quizás tenía 11 o 12 años en ese momento. Y he escuchado a muchos líderes decirlo hoy en día, pero mi padre fue el primero que me lo dijo y dijo, Rich, no son las máquinas que hacen que esta fábrica sea grande, sino el conocimiento y la inteligencia y creatividad de las personas que aquí laboran. Cada uno de nosotros somos creativos y la creatividad no respeta las categorías sociales que nos autoimponemos, sino que abarca todas las categorías de género, raza y etnicidad y requiere de una mente abierta y aceptación de la diversidad. Y realmente nuestro desafío en la vida, nuestras organizaciones y vida diaria
es apalancar esa creatividad, y los sitios que lo hacen, las empresas que lo hacen y organizaciones y comunidades que mejor lo hacen son los que prosperan, mientras que los otros no, ya que cuando la gente no siente que puede ser creativa, no pueden aprovechar su talento y avanzar, lo cual me lleva a la siguiente revolución. Las personas miran esta revolución creativa y ven la era de la información y la tecnología digital y el hecho de que traemos con nosotros computadoras personales en nuestros bolsillos. Yo puedo trabajar igual de eficazmente desde aquí. De hecho, ya no tengo oficina. Cuando fui un profesor joven tenía una oficina llena de libros y archivadores. Yo escribía en una máquina de escribir y teníamos equipos de secretarios que traducían eso y lo volvían a transcribir. Tenía que estar cercano a una biblioteca, mientras que ahora puedo hacer todo lo que debo hacer con esta, pues ni siquiera es una computadora personal, sino una supercomputadora en mi bolsillo. Y esto ha llevado a muchas personas a hacer predicciones extrañas y me atrevo a decir que incorrectas. En la que me quiero enfocar hoy es la idea de que el auge de estas nuevas economías nos separaría y la idea de que esto crearía una economía mucho más globalmente distribuida, donde las personas pueden vivir y trabajar de cualquier parte. Y nos acordamos de esas imágenes de alguien trabajando desde una montaña o una playa. Y se publicó un libro famoso hace una década. Y el título en inglés es que el mundo es plano, con la idea de que la revolución digital ha aplanado el mundo a tal punto que, sin importar dónde estaba, podría trabajar y estar conectado con la economía mundial. Pues eso tiene algo de verdad. La verdad es que sí. Podemos todos trabajar desde donde estemos. Y sin duda, si no queremos trabajar de vacaciones y hay una señal de satélite, pues podemos lograr las cosas. Pero la realidad de lo que ha sucedido en la economía impulsado por el conocimiento es que la globalización no ha aplanado el mundo, sino que ha hecho que el mundo sea más concentrado, esté en clusters y tenga cada vez más picos, que la globalización ha creado como acumulaciones de actividad económica distribuidos por el mundo, como cúmulos. Cuando miramos el mundo ni siquiera vemos ciudades, sino que tomamos imágenes satelitales. Permítanme ser un poco académico un momento. Tomamos las imágenes de satélite de las luces nocturnas. Anoche cuando llegaba de Ciudad de Panamá, se podían ver las luces alumbrarse sobre la ciudad de Cartagena. Y utilizando una tecnología especial, pudimos extraer básicamente las cifras de productividad económica y los centros de productividad económica que definen la economía mundial. El mundo está compuesto de como 200 naciones, miembros de las Naciones Unidas más o menos, y decenas de municipalidades separadas. Daría más miedo si eso sucediera en Estados Unidos, pero eso sería el tema de otra charla. Hay 40 megaregiones. Bogotá es una de ellas en su país. No es la China que es el nuevo competidor, ni es la India. Es el corredor de Bangalore a Mumbai. Áreas como el Boston a Nueva York, ese corredor. La zona de San Francisco Bay, la parte que conecta a París a Lyon. Podría seguir y seguir. Hay 40 de dichos lugares. De Sao Paulo a Río. 40 de estos lugares donde viven menos del 80% de la población del mundo y producen más de 2/3 partes de lo que produce el mundo y 9 de 10 de las innovaciones. Si vemos las empresas startup, probablemente las 6 zonas metropolitanas más grandes
representan más de 2/3 partes de todas las startups. Así que el mundo, ¿por qué está organizado de esta forma? En cúmulos, en picos. ¿A qué se debe? Cuando tenemos las tecnologías que nos permiten esparcernos. Pues hay una mujer que falleció. Nos volvimos buenos amigos. Nunca fue a estudiar. No era una docente, pero tenía una mente brillante y se llamaba Jane Jacobs. Ella escribió muchos libros muy buenos sobre ciudades, intuyendo lo que estaba sucediendo con nuestro mundo. Y cuando estábamos ahí sentados en su mesa de la cocina, y era uno de los antiguos con el teléfono a la antigua de marcación, y le pregunté, ¿qué crees que hubieras adicionado nuestro conocimiento de economías y ciudades? Y muy humildemente dijo, Richard, creo que descubrí algo que todos los economistas y laureados no han identificado. Es algo básico, creo yo, pero por alguna razón nadie más se ha enfocado en él. Dijo, casi todos los economistas creen que la forma de crear riqueza es, piensen en sus propias empresas, en las de construcción y gestión, al definir tareas para que sean cada vez componentes más sencillos. Henry Ford, línea de asamblaje, Adam Smith con su fábrica de pines. Se hacen las tareas en componentes más pequeños para tener una división de trabajo y esto impulsa la creatividad. Y Jane dijo muy humildemente, esa es una buena teoría de cómo hacer las cosas más baratas. Pensemos en el estudio de McKinsey de su industria. Cómo la necesidad de crear más eficiencia es importante en la de construcción. Hay muchas eficiencias que se pueden lograr con una mejor división de trabajo, gestión científica más avanzada, etc. Todo esto importa, pero, dijo ella, esto no nos dice de dónde vienen las nuevas innovaciones. Las nuevas innovaciones no suelen venir de corporaciones, ni de empresas, ni de organizaciones buscando hacer las cosas de forma más eficiente, sino cuando grupos aleatorios de personas locas se reúnen en ciudades. Usó unos ejemplos muy curiosos, pero esto se da cuando las personas se reúnen en ciudades. Steve Jobs dijo esto de San Francisco. Dijo, lo que hace que esta zona sea grande es que es donde personas muy extrañas. Si lo pensamos, la revolución de tecnología que se vivió aquí, la gente tenía el pelo hasta la cadera, usaban jeans rasgados, ni se ponían zapatos. Si entraban a un centro industrial como New York o Chicago o Londres, nadie les hubiera hablado. Pero en el mundo de San Francisco, que era tan extraño, involucrado en la revolución cultural y musical, los aceptaban por quienes eran. Y Jobs dijo, estos sitios extraños y ciudades son donde las personas inteligentes y creativas pueden materializar sus ideas. Jack White, de Detroit, que creó los White Stripes, dijo lo mismo de la escena musical de Detroit. Dijo, lo que hace una excelente escena musical es donde los basistas y guitarristas llegan a un lugar y combinan y recombinan y oyen nuevos sonidos y de ahí uno o dos se vuelven unos hits muy exitosos. Las ciudades ofrecen la densidad, diversidad y el clamor de ideas que crean nuevas cosas. Así que si la granja fuera la unidad organizacional de la era cultural, si la fábrica y los grandes aglomerados industriales, acuérdense, nuestro presidente Kennedy dijo, lo que es bueno para General Motors es bueno para América. Si la fábrica y el aglomerado industrial era la unidad organizacional de la era industrial, nuestras ciudades son la unidad organizacional de la era creativa. En la era de agricultura, menos del 60% vivía en ciudades. Para el año 1950,
El 20% de las personas vivían en las ciudades. Hace pocos años, más de la mitad de la población del mundo ahora vive en ciudades. En Colombia, en el año 60, el 40% de su población vivía en ciudades. Ahora más del 80% de colombianos viven en ciudades. 85 al 90% de su PIB es creado en ciudades. Esto es muy parecido a Estados Unidos y Japón y Alemania. Y una de las cosas muy interesantes es que aunque es importante tener grandes ciudades y megaregiones, se vuelven centros de transporte, aeropuertos mundiales que se vuelven increíbles puntos de conexión. Pasamos el invierno en Miami. Lo que yo he visto pasar en Miami en los últimos 10 años es increíble, porque Miami tiene un aeropuerto mundial que se vuelve un punto de conexión que puede impulsar crecimiento. Pero no son solamente las grandes ciudades las que importan, sino crear de su propia forma una red de ciudades pequeñas y medianas, tal como tienen aquí en Colombia. Tengo las estadísticas en mi celular, pero no les voy a contar esas porque les puedo dar el cálculo a grandes rasgos. En el año 1960, Colombia ahora tiene más de 100 y tenía, de acuerdo a los estudios de Brookings y mi investigación y McKinsey, tener una red vibrante de ciudades grandes, medianas y pequeñas, si se pueden unir, pueden crear grandes ganancias. Una ciudad debe tener más de cierto umbral de tamaño. Debe tener la capacidad de combinar a las personas y estar conectada en una red. Pero hay algo que sabemos de la gente creativa y es que no todos son urbanos. Les voy a dar un ejemplo de mi país. Este año fue el aniversario número 50 de Woodstock, un festival musical que se llevó a cabo en una granja a unas 100 millas de la ciudad de Nueva York. La razón de la ubicación de ese festival no era porque era un campo hermoso ni un gran centro de eventos, sino porque los artistas y músicos en esos años que estaban cansados de la actividad continua de las grandes ciudades empezaron a mudarse a Woodstock para inspirarse. En todo el mundo hay creativos que prefieren zonas urbanas, otras comunidades pequeñas y otras zonas más tranquilas y rurales. Hay algunos inspirados por esa combinación de naturaleza y cultura indígena. Y la persona que empezó Woodstock fue contactado por una disquera para desarrollar un estudio en Woodstock, ya que los artistas y músicos ya iban ahí para alejarse de la actividad de la ciudad, para descansar y recrearse. Y surgió la idea mágica. Si vamos a crear un estudio, ¿por qué no involucramos a Jimi Hendrix y Bob Dylan que aman el festival y creamos un festival? Y ese festival fue lo que se volvió famoso y se construyó sobre la infraestructura que ya existía ahí. Esto lo he investigado mucho. Cuando se trata de creatividad y nutrir esa creatividad y desarrollar las comunidades de diferentes tamaños, la presencia de una escena cultural muy nutrida importa más en sitios pequeños que en los grandes. La capacidad de inculcar una economía creativa que se basa en la comunidad local, artesanos locales, la capacidad de combinarlo con los que vienen de afuera, con características locales culturales, es el impulsor número 1 del desarrollo económico.
en comunidades rurales en particular. Uno de los desafíos que tienen ustedes, y esto es muy interesante, al igual que Canadá, donde vivo ahora, que es diferente a Estados Unidos, no lo pensarían, pero las conexiones de tránsito de Canadá suelen ir del norte al sur, conectado al gran mercado que se llama Estados Unidos, no del este al oeste. Nuestras ciudades no están muy conectadas. De hecho, en Canadá hay solo 3 ciudades relativamente grandes: Toronto, Vancouver y Montreal. Y Colombia es igual. Hay varias ciudades grandes y después sitios pequeños. Un desafío a futuro para su industria es cómo desarrollar la infraestructura más eficaz para conectar las zonas desconectadas. ¿Cuáles son las decisiones que se deben tomar para permitirles crear algo más conectado? Uno puede ser caminos u otras formas de tránsito. Pero ¿cómo se puede crear la fibra conectiva que se requiere para integrar las zonas suburbanas con los centros más grandes de la economía creativa? He leído todos los informes de su industria. Lo que han logrado aquí en los últimos 5 años es de admirar. La cantidad de cosas que han construido, la forma en la cual ayudaron a construir hogares más seguros, mudar a las personas a viviendas más formales, es de admirar. Y esto es importante no solamente para Colombia. Saben que las estadísticas sobre cómo avanzará el crecimiento urbano. Les dije que Colombia es más o menos el 70% urbanizado y Estados Unidos 85%. El mundo es el 50%. Quizás vayamos a duplicar la población mundial en el próximo siglo. Casi todas esas personas o bien se mudarán de granjas o se mudarán a ciudades que se expandirán o crearán. La gran mayoría de las personas que se mudarán a ciudades en la China y otras partes del sudeste asiático, estamos hablando de hasta 8.000 millones de personas mudándose a ciudades nuevamente creadas o ampliadas. Probablemente es la oportunidad empresarial más grande del mundo. ¿Cómo desarrollamos esas ciudades? ¿Cómo las unimos? ¿Cómo construimos ese interno incorporado? Es el desafío más grande de nuestra era. Yo diría que es más grande incluso que sostenibilidad y cambio climático. Y es un desafío que todos debemos manejar. Y para llegar hasta allá debemos hacer algo. Y me alegra, ministra, que esté aquí, porque creo que es una grande y difícil. Es lo más difícil que he intentado hacer en mi vida. Hemos sido programados en este mundo para crear estados y naciones cada vez más poderosos. Este es el legado de la generación de mis abuelos y es la de la creación de naciones. Debíamos crearlos, protegernos. Debíamos crear economías de escala y tener el tamaño necesario para sobrevivir. No quiero hablarles de Colombia. Solo les voy a mencionar América esta vez. No quiero volverme demasiado político. Pero verán lo que 2 siglos de poder incrementado en las manos de una institución y una persona, qué tan peligroso puede llegar a ser. Se ha vuelto evidencia más de nosotros que concentrar tanto poder en una institución es un problema y puede ser disfuncional. Que grandes organizaciones deben ser más descentralizados y esto los vuelve más resilientes. Y algo grande que tiene América es que al encontrarse con el régimen más disfuncional que ha existido, y no digo una persona solamente, sino que el Congreso, la economía ha sido más resiliente y ha crecido más rápidamente que nunca. ¿Por qué?
debido al poder de las ciudades y comunidades y locales para crear alianzas públicas privadas para encontrar nuevas formas de vivir y de trabajar. Y eso es lo que debemos hacer. Debemos mover el poder gradualmente y lentamente, que pase el entorno nacional y que baje a nuestras ciudades y comunidades locales. Como dicen, una organización más ligera, más ágil, más resiliente. Nosotros sabemos que cuando descentralizamos la autoridad y la toma de decisiones y cuando creamos grandes alianzas público-privadas a nivel local, las ciudades prosperan. He visto cómo mi ciudad ha vuelto gracias a esto. Y las personas tienen mucho más confianza en su gobierno local que en su nacional. 3/4 partes de norteamericanos tienen más confianza en su gobierno local que en el Parlamento, y un gran desafío en nuestra era es cómo podemos recibir la era creativa y la diversidad y mente abierta que se requiere, y cómo empoderamos nuestras ciudades y comunidades de todos los tamaños, urbanos, rurales y basados en agricultura, para que tengan éxito y puedan prosperar a futuro. Gracias por su paciencia y escucharme. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, profesor Florida, por compartir con el auditorio sus interesantes planteamientos en torno a los retos que enfrentan actualmente las ciudades y su productividad. Doctora Gloria Amparo, nos alegra su presencia en el evento más importante del sector constructor en Colombia. Bienvenida. Hola, sí. Bueno, muy buenas tardes, querida Sandra, muchísimas gracias por invitarnos. Carlos Arango, muchas gracias por la invitación, presidente de la Junta Directiva Camacol, los miembros de la Junta Directiva Camacol, congresistas que se encuentran aquí presentes y miembros de gobierno. En general, un saludo muy especial para todos. Lo primero es, si me colocan la presentación. Profesor Florida, no lo he saludado. It's an honor to be here with you. Lo primero, tal vez es la esencia de esta presentación tiene que ver precisamente con varios de los mensajes del profesor Florida y tiene que ver con las nuevas realidades urbanas y cómo esas nuevas realidades urbanas en realidad nos llevan a repensar la planificación a una mayor escala en los países. ¿Y cuál es el sentido de ello? Pues impulsar la productividad, impulsar el crecimiento con una gran meta. En nuestro caso es lograr la equidad, generar bienestar para todos los colombianos. Por eso esta presentación tiene ese enfoque, cómo él se ve reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo, que además, profesor, nosotros lo bautizamos Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Lo que queremos presentarle a ustedes es cómo estos grandes avances en el desarrollo, en particular en el crecimiento de las ciudades, quedaron recogidos en el plan de desarrollo. Tengo que agradecer al Congreso por el acompañamiento, los grandes debates que tuvimos y por supuesto a los gremios, en particular Camacol, doctora Sandra, que nos acompañó en estos debates y en estas discusiones para que este plan de desarrollo fuera en verdad un plan de desarrollo transformador. Es lo que les vamos a mostrar acá. Yo creo que no se ha entendido que este plan de desarrollo realmente va a transformar a Colombia. Es un plan de desarrollo que en efecto se construyó desde el territorio nacional con una visión de desarrollo regional, porque entendimos que Colombia es un país de regiones y que así es como realmente vamos a potenciar su crecimiento y su desarrollo y a hacer mucho más eficiente la asignación de los recursos para que ello se dé de esa manera. Entonces, la agenda como la tengo planteada es precisamente cuál es ese rol que tienen las ciudades para dinamizar el crecimiento en nuestro país, cuáles son las grandes premisas a nivel mundial, ya nos las presentó aquí el profesor Florida, las voy a detallar, y cuáles son los retos de política que quedaron abordados en el Plan Nacional de Desarrollo, cómo los solucionamos. Entonces,
¿cuál es ese rol que tienen las ciudades? Creo que el profesor Florida lo planteó muy bien, yo lo resumo en 3 grandes paradigmas tal vez, 3 grandes premisas. La primera es que la población y la productividad se distribuyen de manera desigual en el territorio y eso no es necesariamente malo, sí, esa distribución, digamos, inequitativa potencia a las pequeñas ciudades. Cómo las ciudades potencian la inteligencia, el conocimiento y la creatividad. El profesor Florida lo planteó de manera amplia hace un momento. Y cómo las relaciones funcionales invitan a pensar las ciudades más allá de esos límites político-administrativos. Este es un capítulo que quedó ampliamente recogido en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Y entonces, como lo decía el profesor Florida, las grandes ciudades son nodos de atracción de capital humano y de riqueza, y eso no es necesariamente malo. Lo que tenemos que hacer es que esas regiones que son picos, que además no solamente concentran a la población, sino que también concentran la riqueza, pues no necesitamos tener un país lleno de picos, sino potenciar esos nodos de mayor crecimiento hacia los de menor crecimiento y menor valor agregado. Este es el ejemplo, profesor Florida, usted decía, sí, que el 80% de la población colombiana está realmente concentrada en estas regiones y ese es el ejemplo. Ahora, a nivel nacional se observa que a mayor nivel de urbanización, pues menor es la pobreza. Lo que tenemos en nuestro país claramente es un reto muy grande, precisamente para que la tasa de urbanización sea uno de los grandes pilares en la reducción de la pobreza. Hay una agenda muy amplia por seguir y la otra evidencia, profesor, es que en efecto en Colombia hay una relación que todavía es muy débil, también porque hay muy poca inversión en ciencia y tecnología. Hay una relación positiva entre el PIB per cápita y la inversión en ciencia y tecnología, pero es bastante débil. ¿Qué más tenemos si hacemos este tipo de análisis con respecto a sus premisas? Es que en la mayoría de las ciudades la actividad económica es poco especializada y en la medida en que yo digo es más heterogénea, pues las ciudades no comercian entre sí, no hay un relacionamiento económico entre las ciudades. Aquí en la gráfica de la derecha tenemos como el relacionamiento del transporte, el relacionamiento entre las ciudades a partir del transporte de carga. Y Bogotá, pues es la ciudad que más comercia con el resto del país, pero en la medida en que todas las ciudades producen un poquito de cada cosa y no hay especialización, pues tampoco comercian entre ellas mismas. ¿Qué es importante? Es en este sentido el concepto de relación funcional. Y aquí planteado y aquí pensado, desde Planeación Nacional se hacen ejercicios de cuáles son esas relaciones funcionales y pensamos en un indicador que es el de conmutación laboral. Y es entonces, estamos aquí en la costa Caribe, profesor, relaciones funcionales encontramos aquí en Bucaramanga, en Cartagena, tal vez en menor medida en Santa Marta, pero lo que aquí tratamos de presentarles a ustedes es que una relación funcional nace de cómo solamente por conmutación laboral, las personas no necesariamente viven en las ciudades, viven en las afueras de las ciudades, y ello también beneficia a la urbanización siempre y cuando se adopten las medidas para facilitar ese relacionamiento. A partir de esa definición de relación funcional es que se construyó el sistema de ciudades para Colombia, a partir de la misión de ciudades que tuvo lugar en Colombia en el año 2014, y de allí encontramos que puede haber 18 aglomeraciones en nuestro país, que incluyen 151 municipios y que pueden estar generando cerca del 76% del PIB nacional y congregan al 89% de la población urbana. ¿Qué reto tenemos? Que aún es 48% de la población está desconectada de las grandes ciudades y de sus beneficios.
Entonces, con estas mediciones lo que encontramos es un mapa de aglomeraciones urbanas que a lo que queremos es invitarlos a ustedes a reflexionar en cómo, entendiendo este sistema de aglomeraciones, podemos entonces pensar en cuáles son las inversiones que se necesitan para potenciar mucho más el desarrollo en nuestro país. Es decir, cambiemos el paradigma de cómo está pensado más bien la formulación de las políticas públicas para pensar el enfoque territorial. Es decir, vamos a pensar más en aprovechamiento de potencialidades de las regiones, pensemos en dónde está la falta de competitividad, pensemos en áreas funcionales, es decir, hagamos inversiones en aquellas regiones que por su funcionalidad nos vamos a olvidar un poco de los límites político-administrativos y más bien pensemos en que hacer inversiones entre municipios que puede que no pertenezcan a un mismo departamento puede ser mucho más eficiente a la hora de irrigar los recursos que se necesitan para generar una mayor funcionalidad, es decir, aprovechar entonces el potencial de una región. ¿Qué nos va a hacer? Pues lograr incrementos en competitividad en general. Entonces, ¿cuáles serían los grandes retos de la política si partimos de estos paradigmas? ¿Qué queremos? Crear condiciones para que las ciudades se consoliden como un nodo de atracción y desarrollo, y esas condiciones las estamos pensando, al menos para esta presentación, desde tres grandes ejes. Primero, condiciones de hábitat, condiciones de mejoramiento de vivienda de calidad, una mejor planeación del desarrollo urbano con instrumentos de ordenamiento territorial y espacio público, y un impulso a las industrias culturales y creativas que ya pues el profesor Florida explicó muy bien los beneficios que ello trae. Un análisis muy rápido. El mercado formal de vivienda hoy en día en Colombia no logra atender las necesidades habitacionales. Tenemos unas brechas muy amplias. A 2018, 1.7 millones de hogares presentan déficit habitacional y la brecha está en cerca de 101.000 unidades en promedio anual. ¿Qué quedó recogido en el plan de desarrollo para atender esta gran brecha o esta gran limitante? Pues una agenda para mejorar la provisión de vivienda. Yo no voy a entrar muy en detalle, yo creo que el ministro de Vivienda la explicó en su presentación. Sin embargo, dentro del plan de desarrollo, con el plan de desarrollo quedaron metas muy importantes precisamente para cerrar esas brechas de vivienda, en particular en lo que tiene que ver con vivienda de interés social. Está el programa de semillero de propietarios, muy enfocado hacia que de alguna manera, acompañando con el ahorro a la población de menos ingresos, la podemos hacer propietaria más adelante. El programa de Mi Caso Ya y el programa de financiamiento para compra de vivienda de interés social, que son programas de subsidios para la compra, pues son realmente herramientas que van a ayudar a estimular la compra de vivienda, en particular en población de más bajos ingresos. El artículo 85, no sé si todos ya están muy familiarizados con él, pero lo que hace es crear topes diferenciales para vivienda de interés social y en particular con criterios de sostenibilidad. ¿Qué más encontramos? Persiste la necesidad de fortalecer la planificación de las ciudades. Claramente no hay tanta renovación urbana, no hay tanta intervención en suelos en renovación urbana como quisiéramos. La formulación de los planes parciales se ha acelerado precisamente por dificultades en la implementación y se requieren sistemas de soporte que garanticen una adecuada calidad de vida. Espacio público y equipamiento. Lo que estamos viendo es que hoy en día en espacio público hay 3.4 metros cuadrados por habitante. Este es el promedio nacional y lo que nos dice la norma es que debería ser de por lo menos 15 metros cuadrados por habitante, o por lo menos es lo que se desearía. ¿Qué agenda hay planteada para precisamente fortalecer la planificación urbana? De un lado, lineamientos y estándares, mezcla de usos, provisión de bienes y servicios públicos, equipamientos y espacio público, una gran motivación para regresar al centro, gestión de centros de ciudad y patrimonio cultural,
y la necesidad de tener un estatuto nacional de instrumentos de financiación del desarrollo y la renovación urbana, incluyendo mecanismos innovadores. Tal vez cuando hablamos de mecanismos innovadores, y aquí hay un llamado interesante en especial al sistema financiero, es que en el plan de desarrollo quedó un instrumento realmente innovador, que es el instrumento para la financiación de la renovación urbana, que lo que va a permitir es, en especial a las ciudades de mayor capacidad y de gestión de sus ingresos producto del impuesto predial, que los puedan de alguna manera utilizar como un gran mecanismo de cobertura para financiar renovación urbana. Ese es el artículo 287 en el Plan Nacional de Desarrollo, una herramienta realmente innovadora. ¿Qué hemos visto en términos de industrias creativas? Que en efecto Colombia, si bien está en el promedio tal vez de varios de los países de América Latina, todavía tiene un rol muy importante, tiene un espacio muy importante para invertir. Estimamos que más bien que la participación de las industrias creativas en el PIB puede estar en el promedio en el 2.5%. Y en el Plan Nacional de Desarrollo, ustedes lo han visto, lo ha mencionado el presidente Duque con mucha frecuencia, hay un gran incentivo precisamente a la inversión en lo que hemos llamado la economía naranja, en industrias creativas. En las ciudades se crea el espacio para tener áreas de desarrollo naranja. El artículo 179 permite que la definición de espacios geográficos que tengan por objeto incentivar y fortalecer las actividades culturales y creativas. Y bueno, y está la prórroga a la ley del cine y la contraprestación y estímulo a la producción de obras audiovisuales en Colombia. Entonces hay un gran incentivo precisamente en una importante agenda para promover la economía creativa. En términos de funcionalidades, como lo mencionaba hace un momento y como lo planteaba el profesor Florida, en el plan de desarrollo tenemos una agenda absolutamente importante que nos va a permitir precisamente conectar las subregiones, creando sinergias para el crecimiento territorial. Tenemos de hecho una mirada en el Plan Nacional de Desarrollo, en ese reconocimiento de que Colombia es un país de regiones. Dividimos al país en 9 subregiones y tenemos un gran capítulo por la descentralización que lo llamamos Conectar Territorios, Gobiernos y Poblaciones, y que parte precisamente de ese concepto de subregión funcional, de cómo aprovechar las funcionalidades para hacer las inversiones que requiere este país. Se promueve la asociatividad y por supuesto que hay una gran agenda en la, de alguna manera, construcción de información que pueda facilitar la toma de decisiones en esta agenda precisamente hacia el desarrollo urbano. Yo les ponía el ejemplo hace un momento de cómo se construyó el sistema de ciudades a partir de la conmutación laboral. Ese sistema de ciudades sumado a la asociatividad territorial nos lleva tal vez a este mapa que es mucho más amplio. ¿Cómo me devuelvo? El mapa de subregiones funcionales, y a mí me gusta quedarme un rato en ese mapa porque las capacidades que tenemos en Colombia de inversión bajo este concepto se abren a partir de lo que quedó aprobado en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. En el pasado, ningún inversionista, ningún municipio podría hacer inversiones en otro, pues porque la ley lo prohibía. Hoy, un departamento se puede sumar a otro departamento a hacer inversiones que puedan beneficiar a una región. Es decir, si podemos construir acueductos que beneficien a varios departamentos, aunque no queden ubicados en uno solo, o más bien acueducto que beneficie a varios municipios, puedo invertir en el otro municipio en ese acueducto, y lo que hace es pues, generar economías de escala, hacer mucho más eficiente la inversión y de alguna manera generar ahorros, en particular pues que en los temas fiscales en nuestro país precisamente los ingresos no son lo suficientemente sólidos. Entonces
El concepto de subregión funcional lo que nos permite es eso, conectar a los gobiernos en las inversiones que se requieren, en inversiones inteligentes y estratégicas en función de la funcionalidad. ¿Qué otro aspecto es importante y qué reto tenemos en el caso colombiano? La movilidad. Y creo que para nadie es un secreto el problema de movilidad y de acceso en particular a las aglomeraciones urbanas. Aquí simplemente tenemos un ejemplo de cómo la velocidad se reduce en los accesos precisamente a las aglomeraciones y por lo tanto necesitamos hacer inversiones que ayuden a resolver este tipo de problemas de manera eficiente. ¿Qué agenda tenemos planteada en el plan de desarrollo en ese sentido? Creo que lo más importante es tener una movilidad sostenible y hay una gran invitación precisamente a que los planes de movilidad en las ciudades, en las aglomeraciones, se caractericen por ser sostenibles y por ser seguros. Un incentivo a medios de transporte no motorizados, transporte público con energías limpias. Hay un artículo muy importante en el plan de desarrollo que resuelve los problemas financieros de los transportes por los sistemas de transporte masivo en varias de las ciudades del país. Era algo que no era muy conocido. En el plan de desarrollo se corrigen esos problemas del pasado y facilitando la cofinanciación de las inversiones en los sistemas de transporte masivo por parte del gobierno nacional, siempre y cuando se incorpore adquisición de buses y trenes nuevos con tecnología limpia, baja emisión y cero o bajas emisiones. Y por supuesto está la creación, un poco pensando en la consolidación, profesor Florida, del nivel regional de planeación y gestión, está planteada la creación de autoridades regionales de transporte que articulen el servicio de transporte público en aglomeraciones urbanas o en municipios. Hay una importante agenda también planteada para mejorar o más bien para incentivar la multimodalidad. Es decir, no solamente nos interesa construir vías, sino que nos interesa también, y quedó recogido en el plan de desarrollo, recuperar las redes férreas, recuperar el transporte fluvial, de tal manera que entre vías, infraestructura física, vías fluviales y transporte férreo, pues vamos a ayudarle al país en esa conectividad, a reducir costos de transporte, a generar ganancias en productividad y por lo tanto en competitividad. Entonces, ¿qué hay? Hay una gran estrategia por mejorar la calidad del transporte carretero, por reactivar el transporte ferroviario, aumentar en más del doble los kilómetros de la red férrea con operación comercial, en aprovechar la red fluvial, 30% más de carga movilizada por los ríos y en crear corredores estratégicos de competitividad para mejorar la red vial regional. Aquí simplemente qué tipo de obras de transporte, en particular proyectos férreos de impacto regional, están planteados. Los corredores nacionales, el corredor Pacífico, Dorada-Chiriguaná, Chiriguaná-Santa Marta, Bogotá-Belencito. Corredores de interconexión de los dos océanos quedaron planteados en el plan de desarrollo como la Feliza-Puerto Berrío, y corredores regionales quedaron planteados Bogotá-Zipaquirá, el ferrocarril de Antioquia, tren de cercanías de Cali y el tren del Caribe. Aquí no está el tren de cercanías que conecta Bogotá con FACA porque ya arrancó el proceso de licitación. Estos serían proyectos férreos que estarían en la siguiente etapa, iniciando proceso de licitación rápidamente. Bueno, el ordenamiento territorial no ha incorporado de forma efectiva la planeación y gestión a escala supramunicipal, es decir, necesitamos un mejor ordenamiento territorial, es lo que estábamos hablando hace un momento, pero necesitamos que ese ordenamiento territorial recoja precisamente planeación y gestión. Hoy en día solamente 6 áreas metropolitanas se han constituido en las 18 aglomeraciones del sistema de ciudades
Solamente 14% de los municipios del sistema de ciudades pertenece a circuitos del sistema de transporte público integrado colectivo y solamente 46% de los municipios del sistema de ciudades cuenta con servicios regionales de acueducto y alcantarillado. ¿Qué nos queda entonces? Pues una agenda para mejorar la asociatividad, para mejorar esos indicadores, para aprovechar entonces ese relacionamiento funcional que es el que realmente nos va a hacer mucho más eficiente la asignación de los recursos. Que se requiere articular la planeación y las inversiones para el desarrollo regional. Tenemos una gran estrategia, ustedes la deben haber escuchado, la de los pactos territoriales, cuyo enfoque es ese precisamente. Cómo nos articulamos nación con los territorios para hacer las inversiones que se requieren, para hacerlas de manera mucho más eficiente. Aquí en el plan de desarrollo quedaron planteados 9 pactos territoriales, ya se firmó uno que es el pacto bicentenario y hacer las inversiones que se requieren para conectar a los 5 departamentos que hicieron parte de la Ruta Libertadora, como fueron Cundinamarca, Boyacá, Santander, Casanare y Arauca. Pero como ese está planteado precisamente bajo ese concepto de funcionalidad, duplicar el número de pactos territoriales en los 4 años. Por supuesto, consolidar el nivel regional de planeación y gestión incentivando la asociatividad territorial. El profesor Florida hablaba de descentralización. Concurrencia de recursos para la financiación de proyectos estratégicos en diferentes jurisdicciones, es decir, no todo se hace con recursos del gobierno nacional, no todo se hace con recursos del presupuesto general de la nación. Si concurrimos con fuentes de ingresos, tanto del gobierno nacional como territorial, por supuesto que con la participación del sector privado, pues se hacen las inversiones que requiere el país de manera mucho más eficiente. Claramente nos faltan instrumentos e información estandarizada, hay ausencia de datos espaciales para el ordenamiento territorial. Entonces está planteado el sistema de ordenamiento territorial y el sistema de información transaccional. Hay carencia de herramientas tecnológicas para el seguimiento y pues desde Planeación Nacional hay una serie de herramientas precisamente como son Terridata y el Observatorio del Sistema de Ciudades que permanentemente se están actualizando y poniendo a disposición de los ciudadanos. Y hay una muy baja calidad de la información territorial y aquí yo quiero hacer énfasis en la gran agenda que está planteada desde el gobierno nacional y es la actualización del catastro. No solamente por la importancia que ello significa para el ordenamiento territorial, para la legalidad, para evitar el conflicto de tierras, sino porque ello mismo puede ser una fuente de ingresos muy importante precisamente para los municipios. Hoy en día solamente se conoce la información de los predios del país en un 5%. Es información actualizada. Con la actualización del catastro, la invitación que hacemos en particular al Congreso a que anime en especial a los nuevos mandatarios es a que se actualice el catastro. Barranquilla con solamente hacer su actualización catastral logró incrementar sus ingresos fiscales en cerca de un 25%. Lo que quedó en el plan de desarrollo fue toda una hoja de ruta para facilitarle al país y a los territorios su actualización catastral. ¿Cómo? Básicamente considerando que el sistema catastral es un servicio que puede prestar todo aquel que sabe hacer catastro, que sabe levantar un sistema de información catastral, en este caso las grandes ciudades del país como son Barranquilla, Cali, Bogotá, Medellín, el departamento de Antioquia, pueden ser gestores catastrales y ayudarles entonces a los más pequeños en la actualización de todo su sistema catastral y de ahí se derivan, por supuesto, ingresos prediales de gran envergadura, que luego pueden apalancar el TIF, que por supuesto va a ser entonces una fuente de ingreso precisamente de desarrollo urbano si la tarea se hace bien. Entonces, pues hay una serie de estrategias planteadas precisamente desde el plan de desarrollo para ayudarle a las regiones, para ayudarle al país en avanzar en su modernización urbana. ¿Cuáles serían entonces los grandes mensajes? El desarrollo desigual del territorio nos genera un cambio de paradigmas, nos lleva a pensar
en el aprovechamiento de las potencialidades que hoy en día existen, es decir, no queremos que todas las ciudades sean grandes picos donde se concentre la producción, sino que más bien esas grandes ciudades nos ayuden a potenciar el desarrollo y el conocimiento en las más pequeñas. Que Colombia debe construir ciudades que atraigan la creatividad y el talento, que sean competitivas e inclusivas, y además es súper importante que se realice una planificación, una planeación urbana con un enfoque supranacional, pensando en la eficiencia, pensando en que la funcionalidad debe ser realmente lo que a todos nos interese de ahora en adelante, y que entonces nos olvidemos un poco de los límites político-administrativos y que más bien pensemos en ese concepto, un concepto mucho más amplio de lo que es en sí mismo hoy en día una ciudad delimitada pues por sus límites político-administrativos, y pensemos más en sistema de ciudades o pensemos más bien en el concepto de subregiones funcionales. Esto es lo que quedó recogido en el Plan Nacional de Desarrollo, una visión mucho más moderna, una visión que realmente transforma al país, que lo pone precisamente en línea con lo que está pasando en el mundo y que nos ayuda entonces a construir ese país que queremos, ese país al que queremos llevar más hacia adelante, sacar adelante. Y pues en este momento yo sí quiero aprovechar para agradecerte, Sandra, por la invitación, agradecerle a ustedes. Me parece que al Congreso, el trabajo que hicimos con el Congreso de la República para aprobar este plan de desarrollo es realmente un motivo de orgullo, debe ser un motivo de orgullo para todo el país. Para mí es un motivo de orgullo haber participado en la construcción de un plan de desarrollo. Los economistas decimos que hacer un plan de desarrollo así no dormamos es realmente una oportunidad de oro que se presenta en la vida. Y Sandra, pues quiero decirte que muchísimas gracias. Este es un muy bonito escenario para despedirme de Planeación Nacional, para agradecerle a los gremios, al Congreso, por supuesto que a todo mi equipo de Planeación Nacional, porque esta visión de plan de desarrollo estoy segura que no lo vamos a olvidar. En 4 años, cuando el país se dé cuenta que está transformado, realmente va a reconocer que fue un plan de desarrollo que valía la pena. Muchísimas gracias.